Fisiología del corazón. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Como bien se sabe, el aparato circulatorio va a estar conformado por tres partes. El corazón propiamente dicho, los vasos sanguíneos, que sirven como un transporte, se podría decir, para la sangre, o los encargados de distribuir la sangre a nivel de todo el organismo, y los capilares, que vendrían a conformar la red capilar, que son los encargados para el intercambio de nutrientes y productos de desecho. Ahora, el corazón va a estar conformado por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. En sí, los dos ventrículos estarían encargados del bombeo principal, y los 2 atrios o aurículas estarían actuando como unas bombas accesorias. Es importante conocer el funcionamiento correcto del corazón, ya que es crucial para entender las diferentes enfermedades que pueden afectar a este órgano. Ahora, también se lo podría dividir en un corazón izquierdo y en un corazón derecho. El corazón derecho estaría encargado de la circulación menor o circulación pulmonar, y el corazón izquierdo estaría encargado de la circulación mayor o sistémica. El corazón como tal va a poseer 4 válvulas que permiten un flujo unidireccional de la sangre. La válvula mitral, que se abre hacia el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta, la válvula tricúspide, que se abre hacia el ventrículo derecho, y la válvula pulmonar, o también denominado semilunar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Bueno, todo el proceso a seguir a nivel cardíaco se va a dar por el retorno venoso periférico, que estaría dado por lo que es la sangre no oxigenada, las cuales van a provenir de las venas cava inferior y la vena cava superior, las cuales van a desembocar en la aurícula derecha, y luego de la aurícula derecha va a fluir a lo que es el ventrículo derecho, a través, como se dijo anteriormente, a través de la válvula tricúspide, que se tiene que encontrar abierta como tal. Luego la contracción auricular va a completar lo que es el llenado del ventrículo derecho. Posteriormente, desde el ventrículo derecho va a bombear la sangre, esa sangre desoxigenada, la sangre sin oxígeno, a la arteria pulmonar, y posteriormente al pulmón a través de la válvula pulmonar. La sangre va a ser por un proceso de intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. La sangre es oxigenada en el pulmón y regresa al atrio izquierdo a través de las 4 venas pulmonares. La contracción secuenciada de aurículas o atrios y ventrículo izquierdo va a permitir lo que es el bombeo de la sangre a través de la aorta a los tejidos periféricos. Conocer la circulación normal, la irrigación normal del corazón, es importante, ya que varias patologías, varias enfermedades se van a dar a este nivel, afectando a dichas arterias. Primeramente, vamos a tener a las arterias coronarias, a la arteria coronaria izquierda y a la arteria coronaria derecha, las cuales se originan o surgen de la raíz de la aorta, y las cuales van a, mediante la diástole, es decir, mediante la contracción del corazón, van a proporcionar el principal suministro de sangre al corazón. Primeramente vamos a tener lo que es la arteria coronaria izquierda, la cual va a dar origen a 2 arterias, que vendría a ser la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja izquierda. La arteria descendente anterior izquierda a la vez va a dar 2 ramas, la cual sería la rama diagonal y la rama septal, las cuales van a perfundir en la pared anterior del corazón.
Respectivamente, la arteria circunfleja va por el surco atrioventricular izquierdo, dando origen a la rama marginal, la cual va a perfundir a la pared libre del ventrículo izquierdo. Bueno, después tenemos a la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha, que va a ir por el surco auriculoventricular derecho, y de la cual se van a originar la rama marginal derecha y la arteria descendente posterior, las cuales van a perfundir al ventrículo derecho. Ahora, esta rama descendente posterior puede ser tanto rama de la arteria coronaria derecha, que vendría a ser en la mayoría de los casos, o se puede dar casos especiales, las cuales pueden surgir de la arteria circunfleja. Este caso es muy raro de ver. Una parte importante de la fisiología del corazón como tal es conocer la actividad eléctrica del corazón. Es decir, toda esta actividad eléctrica va a estar conformado por unas vías de conducción, las cuales van a dar un impulso eléctrico cardíaco como tal. Toda esta red eléctrica va a estar conformado por el nódulo sinoauricular o sinoatrial. También va a estar conformado por el nódulo atrioventricular. Vamos a tener al haz de His y a las redes o a las fibras de Purkinje. En sí, la contracción secuencial de estas cámaras, de las cámaras del corazón, va a estar coordinada por los miocitos, las cuales, por miocitos especializados, las cuales se conocen como marcapasos. Y las cuales también van a presentar ciertas características de conducción. Ahora, las células del nódulo sinoauricular y las del auriculoventricular van a tener propiedades elevadas de marcapasos. El nódulo sinoauricular, que vendría a ser el principal, es el que le da en sí la frecuencia cardíaca como tal al corazón, que en un rango normal vendría a ser de 60 a 100 latidos por minuto. El que le sigue, el nódulo atrioventricular, tendría una capacidad de 40 a 70 latidos por minuto, mientras que el haz de His y las fibras de Purkinje tienen mayores propiedades de conducción. El nódulo sinoauricular es el sitio inicial del impulso eléctrico durante un latido cardíaco normal, debido, como se dijo, a que tiene mayor ritmo de marcapasos intrínsecamente. Ahora, el impulso eléctrico rápidamente despolariza las aurículas, llegando al nódulo atrioventricular, donde va a disminuir la velocidad de conducción de 1 metro sobre segundo en el tejido auricular, posteriormente a 0,05 metros sobre segundo en el tejido ganglionar, y posteriormente siguiendo lo que es la conducción a través del haz de His, que vendría a ser 1 metro sobre segundo, y las fibras de Purkinje de 4 metros sobre segundos de ambos ventrículos. Es importante el potencial de acción a nivel cardíaco, es decir, a nivel de las células cardíacas. Esto sobre todo para que exista lo que es una contracción miocárdica. Se requiere de un desequilibrio iónico entre el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. Este objetivo se va a lograr mediante los canales de calcio, los canales de sodio, los canales de potasio y también la bomba sodio-potasio. Ahora, primeramente, los canales de calcio, sodio y potasio son complejos proteicos en la membrana basal celular, los cuales permiten lo que es un flujo iónico y también van a disminuir lo que es los gradientes iónicos establecidos por bombas activas de iones, como vendría a ser lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es decir, este potencial de acción es como va a estar conformado por 4 fases, mejor dicho por 5 fases, que vendría a ser la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Enfocándonos bien en lo que es la fase 0, se vendría
a dar lo que es la fase de despolarización rápida, que consistiría en lo que es la apertura de los canales de sodio. Al aperturarse o al abrirse estos canales de sodio, va a permitir lo que es un flujo de sodio del compartimiento extracelular al intracelular. A eso se lo conoce como la fase de despolarización. Posteriormente va a pasar lo que es la fase de repolarización rápida o fase 1, que consistiría en la apertura de canales de potasio, lo cual va a influir de la salida de potasio del compartimento intracelular al compartimento extracelular. Eso vendría a conformar lo que es la repolarización rápida. Posteriormente vamos a tener lo que es la fase de meseta, o también conocido como fase 2, que consistiría en la apertura de calcio, en los canales de calcio principalmente. La apertura de los canales de calcio va a permitir que el calcio ingrese al interior de la célula. También, como se dijo, se la conoce como la fase de meseta. Posteriormente vamos a tener lo que es la fase 3, que vendría a ser otra fase de repolarización, que vendría a ser se podría decir una repolarización final rápida, que nuevamente va a haber una apertura mayor de los canales de potasio. Y finalmente vamos a tener la fase 4. La fase 4, que es muy característico de la interacción de la bomba sodio-potasio, ATPase. Y así para esta fase se la conoce como la fase de reposo. También es importante las 5 propiedades de las células cardíacas, que vendría a ser 5 propiedades que son importantísimas. Primeramente tenemos el batnotropismo, que vendría a ser la excitabilidad que presentan lo que son las células cardíacas. Posteriormente vamos a tener el cromotropismo, que es más que todo una capacidad de conducir el estímulo eléctrico, se podría decir de una forma controlada y ordenada. También vamos a tener el cronotropismo, que es la capacidad de generar el estímulo eléctrico a una frecuencia determinada como tal. Y vamos a tener también el inotropismo, que es más que todo la capacidad de contracción del músculo cardíaco. Esto es importante a nivel de los ventrículos, es decir, especialmente en las células miocárdicas ventriculares. Y finalmente tenemos lo que es el lucitropismo, que vendría a ser la capacidad de relajación del músculo cardíaco, de las células cardíacas. Bueno, el ciclo cardíaco como tal va a ser una secuencia de eventos eléctricos y mecánicos, los cuales son característicos por los cambios de presiones y de volúmenes. Son responsables de la contracción rítmica de aurículas y de los ventrículos. Al comienzo en sí del ciclo cardíaco se contrae la aurícula izquierda, eyectando la sangre al ventrículo izquierdo. En sí va a dar lugar a lo que es un aumento de presión de la aurícula izquierda. Al final de la diástole, la válvula mitral se va a cerrar, así produciendo lo que es el primer ruido cardíaco, que es muy característico, ¿no? Luego va a venir lo que es un periodo de contracción isovolumétrica, durante la cual tanto la válvula aórtica y mitral se van a cerrar. Pero el ventrículo izquierdo se contrae de manera activa, aumentando la presión intracavitaria. Cuando esta presión intracavitaria se eleva alcanzando el nivel de la presión aórtica, la válvula aórtica se abre y la sangre fluye hacia la aorta. El volumen del ventrículo izquierdo disminuye a medida que la sangre es expulsada. La contracción en sí ventricular se detiene y comienza la relajación ventricular. Y finalmente, al final de la sístole ocurre cuando la presión del ventrículo cae bajo la presión aórtica. La válvula aórtica entonces se cierra, y lo cual va a producir lo que es el segundo ruido cardíaco.
Con esto se concluye en sí la exposición de en sí del tema de fisiología cardíaca.